Bueno, precisamente para hablar de este tema, le agradezco que tome la comunicación Sergio Gutiérrez Luna. Él es el secretario de la Comisión de Puntos Constitucionales. Diputado, muchas gracias por su tiempo y buenas tardes. No, al contrario, gracias a ti por el espacio. Buenas tardes y buenas tardes a tu auditorio. Muy amable. Primero, ¿qué opina de esto que ha firmado el presidente? Es un memorándum para dejar sin efecto la reforma educativa. Supongo que usted ya conoce su contenido o vio el video. Sí, claro, conozco el contenido. Y mira, yo creo que es un mensaje importante. En primer lugar, desde la campaña el presidente López Obrador, el ahora presidente López Obrador, sostuvo en aquel momento que él propugnaría o impulsaría la derogación de la reforma educativa. Así lo dijo durante la campaña. Luego se viene esta negociación en la que estamos de la reforma educativa, en la que se sigue negociando, y yo creo que el mensaje que manda hoy el presidente es aclarar que él está en favor de seguir por esa ruta. Y una parte que mucho se ha soslayado, que no se ha leído de ese comunicado, de ese memorándum, es el último párrafo, que si tú te das cuenta y su auditorio lo ve o no lo ha visto, yo se los comento, el presidente exhorta a que continúe el diálogo y que se pueda llegar a un entendimiento para tener una reforma donde se atiendan las inquietudes de todos. Es decir, en el impasse en el que estamos de negociación de esta reforma educativa para satisfacer a todos los sectores, el presidente dice que en tanto eso se da, él seguirá por la ruta de la derogación, que fue lo que propuso y fue por lo que se votó en campaña. Sí. Pero de cualquier forma dice que está girando ya instrucciones a la secretaria de Gobernación, al de Hacienda, al de Educación, para que se deje sin efecto mientras se dialoga con el magisterio. Vaya, él ya está pidiendo que se cancele la reforma cuando esto entiendo, las facultades de modificar la Constitución es del Congreso. ¿Estoy bien, diputado? Por supuesto que estás bien en el sentido de que modificar la Constitución es una facultad del constituyente permanente, ni siquiera del Congreso, sí, porque también participan las legislaturas de los estados. Sí. El tema aquí que yo creo que debe de interpretarse no es que está modificando la Constitución, sino que le está pidiendo a sus instancias administrativas que suspendan algunos efectos, y ahí puntualiza muy bien cuáles, que es, por ejemplo, el que se reinstalen maestros o el que se analice la liberación de maestros que lucharon en aquel momento y que injustamente se les pudo haber encarcelado. Respecto de esos efectos es a lo que se refiere. También instrucciones para la Secretaría de Hacienda que administre la nómina y a la SEP también, para evitar los aviadores, la venta de plazas y todos los temas que nosotros conocemos, que eso de ninguna manera podría contraer el espíritu de la Constitución, sino al contrario. Se ha hablado de que estamos en contra de la corrupción y evidentemente la venta de plazas y ese tipo de prácticas son una forma de corrupción. Entonces yo creo que es un poco el sentido que le damos a lo que quiso decir el presidente, lo que nos dé el contexto de lo que él quiere. Evidentemente, lo que está él diciendo es que sus instancias de gobierno van a atenuar, posponer o poner en un impasse los efectos de la reforma educativa previa del sexenio pasado, en tanto se dan los acuerdos que estamos negociando en las cámaras para tener una nueva reforma educativa derogando la anterior y que sea incluyente. Sí, ahora, entonces, para usted no es violatorio de la Constitución este memorándum. Mira, el memorándum per se evidentemente no, es una instrucción, y los actos que realicen las dependencias, Educación, Hacienda y la Secretaría de Gobernación, son los que en su momento deberemos analizar y que se causan un poco en la ruta que te digo. Entonces, a mí me pareció prematuro el comentario del ministro Cosío, a quien yo respeto evidentemente y es una autoridad jurídica, pero es claro que el documento del presidente, este memorándum que todos leímos, simplemente es una instrucción para que en lo sucesivo las dependencias generen los actos jurídicos, y eso sí podríamos analizarlos en otro tamiz, pero no adelantarnos.
Por lo pronto, ¿en qué va la reforma educativa? Porque dice el presidente, mientras no hay un acuerdo todavía con el magisterio, ya giró instrucciones para que se tome el control, no sabemos si lo estoy entendiendo bien, ya usted me corregirá, para que tome el control la Secretaría de Gobernación, de Educación y Hacienda, sobre todo los pagos también del magisterio, diputado. Así es, eso no tiene nada de raro ni que nos deba asombrar. Y lo que me preguntabas al principio, ¿en qué va la negociación? Pues nosotros seguimos tratando de generar un acuerdo donde todos estemos conformes con el contenido de la reforma educativa. ¿Qué queremos en Cámara de Diputados? Sí. Queremos que la reforma educativa incluya a todos los maestros. No queremos que maestros estén en contra, que se queden fuera de ella, porque son justamente el eje de esta reforma. Entonces, en lo que continúan estas negociaciones, se abre este impasse para mandar el mensaje y mostrar la voluntad del presidente de seguir por la ruta, de modificar lo que se hizo en el sexenio pasado para tener una reforma diferente que privilegie y respete los derechos de los maestros, para que estos a su vez puedan ser agentes del cambio social de la educación en México. Finalmente, para que la audiencia tenga claridad, la reforma educativa vigente, ¿cuál es? En este momento, mientras se llega a un acuerdo con el magisterio, ¿cuál es? ¿O no hay? Sí hay, y algunos efectos están o se suspenderán que no afectan a los estudiantes. Ojo, esta parte es muy importante, que tiene que ver más con temas del magisterio, para poder negociar a una reforma que nos dará mayor calidad en la educación. Pero se está siguiendo la reforma educativa de la administración anterior. ¿Esa es la vigente todavía? Sí, con la suspensión de algunos efectos que han resultado nocivos, como el separar a los maestros de sus cargos, o como tener algunas prácticas que permitieran el tema del control de plazas de manera indiscriminada, y el suspender los efectos en aquellas acciones injustas que privaron de la libertad a maestros que luchaban por esa causa en el pasado. Esa parte se modifica. Esa parte está en suspenso y se están tomando acciones para revertirlas en la medida del marco legal. En suspenso en este momento hasta que, continúen los trabajos en el Congreso, supongo, ¿verdad? Sí, los trabajos continúan permanentemente y las mesas van avanzando. Entonces yo espero que podamos llegar a un buen puerto, que es la verdad, es lo que todos decíamos, el presidente incluido, y yo creo que debemos de seguir por ese camino del diálogo. Bueno, el camino del diálogo. Pues estamos atentos. Muchas gracias, diputado, por su tiempo para Milenio. Es el diputado Sergio Gutiérrez Luna, es secretario de la Comisión de Puntos Constitucionales en la Cámara de Diputados. Buenas tardes. A tus órdenes. Buenas tardes a tu auditorio y a ti. Gracias, igualmente.